Cirilea Zerjúmena nació en el año 214 de la Primera Era, en la ciudad de Minara, en las tierras de Astinelian. Era una ciudad de esplendor, y su grandiosa torre blanca era la más alta que podía encontrarse en este mundo, construida con el propósito de la observación de los astros del firmamento. En esa torre vivía una mujer extraña llamada Aradila. Todos creían que había perdido la cabeza, pues dedicó sus años al estudio del movimiento de los astros y profetizaba cosas que nadie creía, al menos en un principio. Aradila predijo la ruina del mundo de las energías y más tarde la llegada de Samanar, el portador de oscuridad, y la propia caída de Minara. Los años de juventud de Cirilea pasaron en paz, y sus mayores aspiraciones eran convertirse en la maestra de la Torre Blanca. Era de las pocas personas que prestaban atención a lo que Aradila decía, pues creía que era muy sabia. Hablar con esta extraña mujer era difícil, y Cirilea quería lograrlo. Cuando finalmente lo hizo en el año 233, Aradila le mostró que ella no predecía el futuro, sino que predecía lo inevitable por medio de sus observaciones. Tras la llegada del lugarteniente sombrío y el surgimiento de los corruptos, Cirilea le puso cada vez más atención a Aradila, pues estaba la expectativa de que pudiese predecir algo útil para la supervivencia, tanto de Minara como de Cilirima. Aradila predijo la caída de Minara 10 años antes, pero el ataque no llegaba, y nadie la creyó. Los años pasaron, hasta que llegó la desgracia en el año 246. Cirilea se encontraba en el río Nochi disfrutando de la llegada del crepúsculo, cuando en sus aguas vio una visión. La cara muerta de Aradila se presentó en sus aguas, y temiendo lo peor, Cirilea corrió lo más aprisa que pudo hasta la Torre Blanca. Una vez allí, Aradila se encontraba a punto de morir. Los años habían pasado, y ya estaba muy vieja. Cuando Aradila la vio, a la única persona que la había creído a pesar de todo, sonrió. Ya era tarde, pues los ejércitos de Samanar se encontraban muy cerca de las puertas de Minara, entre la oscuridad de la noche. Aradila murió, y los guardias de la torre corrieron a ayudar a los defensores de la ciudad. Cirilea quedó allí, y desde las ventanas de la alta torre pudo ver la sombra del lugarteniente, y en su mente se reprodujeron imágenes terribles que la dejaron aturdida en el suelo, y con un miedo indescriptible. Cirilea cerró la puerta de la habitación, y allí quedó. La batalla de Minara de aquel entonces significó la caída de la ciudad, y no hubo ningún superviviente. Ninguno, excepto Cirilea. Pues el mismísimo Samanar subió hasta la cima de la Torre Blanca y allí descubrió a Cirilea llorando aterrorizada. El portador de oscuridad no la mató, pero la dejó encerrada en la torre y sería su prisionera. No había escapatoria para Cirilea, su destino estaba sellado. Mucho pasó Cirilea en aquella torre, pues nadie supo que era la única superviviente de Minara. Pasaría mucho tiempo antes de que alguien lograra rescatar su memoria y dar al mundo lo que descubriría en sus años de cautiverio. Y grandes fueron sus descubrimientos, pues a lo largo de 20 años su diario recogió mucho del comportamiento del enemigo, tanto del lugarteniente como de las sombras venidas del cosmos.